Estábamos viendo el sistema acusatorio, ¿no? ¿En qué característica nos quedamos? Ninguna, porque justo íbamos a empezar con las características. Solo terminamos de ver la definición. Tienen ustedes razones, ya recordé que no les di clase el miércoles, porque tuve una audiencia de emergencia. Muy bien. Vimos ya la definición entonces del sistema de procesamiento acusatorio y entonces vamos a hablar de sus características. Recuerden, se le llama acusatorio en materia penal y dispositivo en el resto de las materias. ¿Eso sí ya quedó claro? Muy bien. Veamos entonces estas circunstancias. ¿Qué características va a tener? La primera característica es que el proceso solo puede ser iniciado por un sujeto facultado, ya sea persona física, persona moral. Esta persona moral puede ser pública o privada, pero siempre tiene que iniciarlo un sujeto facultado. Nunca se va a iniciar un proceso por voluntad del juez. El juez no va a salir e iniciar el procedimiento porque él quiere. Tiene que haber un sujeto que lo pida, ya sea mediante una denuncia, una querella, una demanda o cualquier acto similar. ¿Queda claro? En el sistema inquisitivo, ¿recuerdan ustedes que era el juez el que podía iniciar el proceso? Pues acá lo veremos que nunca será así. ¿Sale? Entonces, debemos de entender que la denuncia, la querella o la demanda son presupuestos para iniciar el proceso. Si no existen, no habrá proceso o procedimiento en rigor de verdad. ¿Recuerdan ustedes que hace aproximadamente un mes hubo un caso en redes sociales y en televisión de una familia en el Estado de México que mató a un perro y los grabaron? ¿Sí se acuerdan? Yo vi la nota en las noticias temprano y escuchaba que la reportera cuestionaba: ¿por qué si todos estamos viendo en video esto, no se ha castigado a estos sujetos? ¿Qué le contestarías a esta reportera, Emilio? Pues porque las personas que tal vez lo grabaron no han iniciado como tal un proceso a pesar de que ya fue difundido. Exacto. ¿Qué necesitaríamos que haya para poder ir a ¿Una denuncia? una denuncia? Si no hay denuncia, ¿qué hacemos? Aunque todos lo estemos viendo en televisión o en redes, pues si no hay denuncia, el proceso no puede. Bueno, no se ha iniciado un procedimiento. ¿Queda claro? En ese caso en particular, y aquí es a donde viene el tema, el sujeto facultado. El maltrato animal, hasta donde yo recuerdo, es un delito que es de denuncia. Esto quiere decir que cualquier persona puede dar la noticia criminal. Y en este caso en particular, recuerdo que fue el
la Procuraduría Ambiental la que retoma el video y ella presenta la denuncia. Dense cuenta, es un sujeto facultado, en este caso una persona moral pública. Pero si no se hace esto, nunca se iniciará el procedimiento. ¿Queda claro? Por eso ya ven que hay campañas donde dicen, si tú presencias o ves un hecho, denúncialo. Porque si no, pues no podemos hacer nada. Ah, es que yo ya lo denuncié en redes. Bueno, si gustan la palabra coloquialmente hablando, pues sí, le podríamos dar la connotación de una denuncia, pero jurídicamente eso no sirve para nada. La denuncia es dar la noticia criminal al ente investigador. ¿Queda claro? Aunque el Ministerio Público lo esté viendo en Facebook, en Twitter, en lo que sea, no podrá hacer nada si no viene un sujeto legitimado y presenta su denuncia o su querella. Entonces, esta es la primera característica. El proceso siempre inicia a instancia de sujeto facultado. Y vamos a ir viendo las diferencias con el inquisitivo. En el sistema inquisitivo, el proceso podía iniciar oficiosamente. ¿Quedó claro? Muy bien. Pasemos a la siguiente característica. El impulso procesal, es decir, quien hace avanzar al proceso, lo tienen las partes. De tal modo que si no son las partes las que hacen caminar al proceso, este no avanzará. A diferencia de lo que ocurría en un sistema inquisitivo, donde es la autoridad la que se encarga de hacer que camine el proceso. Muy bien. Entonces aquí serán las partes las que tienen que realizar toda esta función. Nunca el juzgador. Veamos la siguiente característica. El proceso es público. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso va a poder ser presenciado y no vamos a hacer actuaciones secretas. ¿Recuerdan ustedes que en el sistema inquisitivo existía un fuerte secreto? En el sistema acusatorio no. En el sistema acusatorio vamos a tener que ver que toda la actividad puede ser vista. ¿Y cuál es la razón de ello? Se establece que todo lo que se hace en secreto, en lo oscuro, es indebido. Es decir,
¿Por qué quiere realizar una actividad procesal sin que la veamos? Pues ¿qué? ¿Qué escondes o qué? Y por lo tanto, la publicidad se convierte en una circunstancia de control intraprocesal y de control endoprocesal. Intraprocesal, las partes, el actor y el demandado, el acusador y el imputado, pues tienen en todo momento el derecho de conocer qué se está actuando en el expediente. E incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales existe norma expresa que prohíbe que el juez se reúna con cualquiera de las partes o sus abogados sin que esté presente la otra parte. ¿Por qué? Pues si van a hablar del caso con el juez, pues yo quiero escuchar de qué se trata, ¿no? Entonces, fíjense que esto se convierte en un control que se hace entre las partes. Pero vamos a tener un control endoprocesal, que es quien realiza los sujetos que no son parte del proceso. Y así ustedes saben que en aspectos normales, sin esta emergencia sanitaria, pues podemos acudir a las audiencias. ¿Sí saben eso o no? Y por lo menos en materia penal, en las audiencias que les he mandado, ¿sí se han fijado que atrás hay sillas para que se siente el público? Ahora se ven vacías porque por tema de pandemia no pueden entrar. Pero cuando no había pandemia también estaban vacías porque pues al público, ¿qué le va a estar interesando ir a ver un proceso? ¿Están de acuerdo? Es más, ¿ustedes irían a meter una audiencia? ¿Así por su gusto? Tú dices que sí, Axel. ¿Y los demás? Eh, Depende, maestro. ¿Cuánto tarda? ¿Me van a dar cafecito, galletas, algo? Y en rigor de verdad, no tenemos la cultura de presenciar audiencias. Pero ¿cuál es la finalidad? Que cualquiera entre y presencie un acto procesal. ¿Por qué? Pues porque el juez no puede hacer nada indebido y será la sociedad la que califique la actuación del juzgador. Dime, Axel. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué les piden que no tengan celulares, ningún aparato y ni ningún aparato que pueda grabar audio ni video a ustedes como defensores? Bueno, eso lo vi en una audiencia que nos mandó, que la señorita como asistente del juez les pide a todos ustedes que no tengan ningún tipo de dispositivo. Pero ¿por qué lo hacen, profe? Prohibición expresa de nuestra ley. ¿Por qué lo hacen? Bajo la idea, todavía tenemos muy arraigada este sistema inquisitivo. ¿Qué pasa? Uno, si yo estoy grabando, puede que grabe cuestiones de intimidad. ¿Estás de acuerdo? Dos, no sabemos qué uso le vas a dar a esa grabación. Y tres, pues porque todavía se siguen haciendo cosas indebidas. Es decir,
Lo que tú ves que yo te mando es lo que se grabó. Pero hay ocasiones que el juez dice, vamos a hacer un receso para tal cosa. Se apaga la cámara y el juez te sigue diciendo situaciones. O hay ocasiones que nos ponemos de acuerdo respecto de algo antes de que se prenda la cámara. Todo eso obviamente es indebido. Además, nuestra ley, nuestro legislador, establece restricciones para los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden, bueno, pueden entrar, pero no pueden videograbar nada de lo que ocurre en la audiencia. Y si tú has notado en Estados Unidos, entran, graban y no pasa nada. Yo creo que son, o es la tendencia a la que llegaremos. Pero recuerda que nuestro sistema tiene poquito. Vamos a darle chance de llegar allá. Yo creo que pronto desaparecerá esta circunstancia. Eso quiero pensar, ¿verdad? Pero todavía tenemos cuestiones de esa índole. A mí me ha tocado que a cámara apagada te dice el juez, esto es así, abogado, y ya. Y hay ocasiones que el abogado acepta y hay ocasiones que con cámara prendida vuelve a plantear sus posiciones y el juzgador tendrá que resolver. Pero todavía está presente esta restricción. Así lo dice expresamente la ley. Pero te digo, se va relajando. En el Estado de México no te dejan entrar con celular. O sea, desde la puerta de acceso al edificio en materia penal, te prohíben el celular. Lo tienes que ir a dejar en tu carro, lo tienes que dejar en otro lado. En la Ciudad de México, tú entras con tu celular sin problema a la audiencia. Lo único que te piden es que no lo saques. Pero te digo, poco a poco se va relajando. Entonces, esa es la circunstancia. La explicación que nos dan, vamos a decir la explicación legal, es para evitar que se difundan imágenes, información de lo que se discuta ahí de manera indebida. Porque es al siguiente elemento que voy. La publicidad tiene límites. La regla general es que todo acto procesal es público, pero va a tener excepciones. Piensen ustedes, si vamos a discutir un delito de naturaleza sexual, piensen ustedes una violación, pues en la audiencia donde se hable de la mecánica, cómo sucedió este acto, pues no creo que sea de interés de todos, ¿o sí? ¿Podemos afectar la intimidad del sujeto que fue violentado? Pues claro. Entonces, esa sección o esa parte de la audiencia no será pública. Será sin público, pues. Entonces, el control endoprocesal se ve limitado. Pero el intraprocesal nunca podrá hacerse un acto sin que estén presentes ambas partes. ¿Queda claro esto? Y lo mismo ocurre en materia civil, en materia familiar. La regla general es que sea audiencia pública. Se puede limitar esta publicidad por la naturaleza del hecho que vamos a discutir. Ejemplo, en los procedimientos de naturaleza familiar, cuando hay una plática con menores, pues esa plática con menores la realiza el juzgador. No dejan entrar a los abogados.
La hace el juez en compañía de especialistas, psicólogos, Ministerio Público, que se encargan de ver que el menor, bueno, puede expresarse sin coacciones, de manera libre, espontánea y en un ambiente amigable. Esto no quiere decir que se vuelva indebido, pues simplemente para respetar la intimidad y el interés superior del menor, pues no puede estar el público ahí de chismoso. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a ver qué dice el niño, si se queda con su mamá o con su papá. Pues no es telenovela para que estemos todos ahí metidos. Pero terminando ese acto procesal, regresa la publicidad. ¿Sí queda claro? Incluso en este tipo de circunstancias, cuando están inmiscuidos menores y demás, tenemos que hacerlo con identidad reservada. No decimos el nombre de los menores. Hablamos con sus iniciales. En los casos de violencia sexual, de delitos de esa naturaleza, igual, será con identidad reservada. ¿Por qué? Pues porque hay que proteger la intimidad. Pues no podemos andar publicitando que a fulano de tal tuvo un delito de esa naturaleza. ¿Queda claro? Entonces, yo creo, Axel, que por eso se debe la limitación. Para que no vayamos a grabar algo, pues que no debe de ser difundido. ¿Sale? Profe, ¿y eso, por ejemplo, esa audiencia en video solo se la mandan a ustedes como defensores o luego sí las ponen abiertas al público? No. Solo ustedes. Las audiencias son para las partes. Ujú. No nos la mandan, hazme la buena. Tenemos que ir, pagar, que te den el disco y bla, 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 bla. Estas tú como abogado las debes de tener porque es lo que vas a utilizar para el día de mañana si tienes que hacer una apelación o lo que sea. No, nunca quedan, vamos, no las puedes ir a ver tú si no eres parte del proceso. Yo las comparto por una cuestión netamente académica y con autorización de mis clientes. ¿Sale? No las puedo yo subir a YouTube. Tendría que, ¿cómo se dice? Quitar nombres, rostros de los que no tenga autorización. Incluso, ahora ya no lo dicen tanto. En un inicio te decía el juez, cuando pedías la copia, el disco, te decía el juez, en el entendido se le autoriza, pero en el entendido que el uso indebido que haga de este material será bajo su responsabilidad y bajo las sanciones que puedan ser aplicables, que pues en dado caso, pues no hay ninguna. Cuando más una demanda de naturaleza civil, y tendría que verse, ¿no? Porque pues, ¿qué te pueden achacar? ¿Que estás difamando? ¿Uso indebido de imagen? Pues si no estás sacando lucro. O sea, tendríamos que analizarlo jurídicamente, pero en esencia es para respetar la intimidad de las partes, de las víctimas y del indiciado. Porque si no, yo puedo poner esto en público y decir, miren, ya ven que agarran pedazos de audiencia, yo lo he visto en YouTube, que agarran y dicen, abogado no sé qué, destroza no sé cuándo, y nada más ponen un pedacito de la audiencia, ¿no? Pues habrá que verla toda para ver si eso es cierto. O ni siquiera ponen qué te contesta el otro, ¿no? Pues así. Pero yo veo que eso lo usan más como que para hacerse publicidad entre ellos mismos, los abogados, ¿no? Como que el mejor abogado de México. Y así he visto detalles en YouTube. Pero reitero, no están al acceso. ¿Por qué? Por el tipo de cuestiones que se discuten. ¿Sale? Hay versiones públicas. Ustedes saben que el artículo 6º constitucional garantiza el acceso a la información. Y hay versiones públicas de los actos que se realizan en un proceso. Ustedes
han notado o han visto la acción de inconstitucionalidad que les mandé es una versión pública de una sentencia, ¿se acuerdan? Donde vienen tildados nombres y cuestiones de intimidad. Pues eso sería lo mismo en el resto de los procedimientos. ¿Qué es lo que se pretende? Que se tenga un control. Cuando nosotros vemos una audiencia pública, independientemente, o una sentencia en versión pública, aunque no conozcamos el nombre del sujeto, sí podemos analizar si lo que hizo el juez estuvo bien o estuvo mal. ¿Queda claro? Entonces, todo esto, fíjense qué importante es la publicidad. Cosa que en el sistema inquisitivo, pues no se tenía. Muy bien, pasemos a la siguiente característica. La siguiente característica nos dice que el juzgador cambia su función. Habíamos dicho que el juzgador es el director de un debate. A diferencia de lo que vimos en el procedimiento inquisitivo, aquí el juzgador únicamente es el director de un debate. Y para ello debe de tener tres características: ser imparcial, ser independiente y ser imparcial. Expliquemos un poco de esto. No me voy a detener mucho porque tenemos un tema específico para el juez. Nuestro temario nos pide dedicarnos a explicar al juzgador y ahí ampliaré toda esta explicación. Cuando decimos que el juez debe de ser imparcial, quiere decir que no tenga ningún interés, ni inmediato ni inmediato, en el sentido que se va a resolver el conflicto. Es decir, pues que a mí no me interese qué pasa con esta sentencia. La siguiente, ser independiente. Pues el juzgador debe de tener la idea de que al resolver no le va a pasar nada. Debe de hacerlo sin esperanza y sin miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que al resolver, el juez no debe tener la esperanza de que le van a dar un mayor cargo. Ni tampoco tiene que tener miedo de que le van a quitar el cargo que ya tiene. ¿Están de acuerdo? Para ello, la independencia debe de ser funcional, debe de estar una independencia legal y una independencia garantizada. Es decir, el juzgador debe de tener garantizado su empleo, su cargo. Porque imagínense qué difícil ha de ser ir a emitir una sentencia con el miedo que cada sentencia que emita me quiten mi chamba. Porque al fin y al cabo el juzgador es un ser humano al igual que ustedes y que yo. Y pues tiene que velar por los suyos, tiene que velar por el interés propio. No le podemos pedir a un juez que sea un mártir, ¿o sí? Venga aquí, crucifíquenlo, pero usted resuelva. Para ello se requiere una independencia. Y en esta independencia debe de estar la estabilidad en el cargo. ¿Queda claro? Por eso, en algunos países, la función del juez es inamovible. En países como en Estados Unidos, el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia es vitalicio para tratar de garantizar esa independencia. Pues yo ya llegué a este cargo, pues solo con los pies por delante me quitan. Entonces voy a resolver conforme yo creo. No quiere decir que esté bien, pero por lo menos de lo que esté convencido.
y no tengo temor de alguna sanción. ¿Queda claro? Y la siguiente característica, ser imparcial. ¿Qué quiere decir esto de ser imparcial? No ser parte o no realizar ninguna actividad de las que hacen las partes. Y yo les pregunto, en el proceso, ¿quién ofrece pruebas? ¿El juez o las partes? Las partes. Las partes, por lo tanto, en un sistema acusatorio, el juez no puede ofrecer pruebas, no puede señalar hechos, no puede hacer alegatos. Todas estas son actividades exclusivas de las partes. Por lo tanto, tendrá que ser imparcial. ¿Queda claro? Perfecto. Veamos la siguiente característica. La siguiente característica también tiene que ver con la función del juzgador. En el sistema inquisitivo, en el sistema acusatorio, el juzgador no tiene como finalidad buscar la verdad ni hacer justicia, sino que se limita a garantizar los derechos de los sujetos y a emitir un fallo en donde resuelva el conflicto planteado. Dense cuenta que a diferencia del sistema inquisitivo, donde los jueces sí buscaban verdad, pero recuerden que era la verdad divina y la justicia de Dios. Aquí no. Esto no quiere decir que el proceso no tenga como ideal una verdad o una justicia. ¿Queda claro? Pero no es su fin. El juzgador no debe de buscarlo y no debe de pretender llegar a él. ¿Sale? No hay una búsqueda a ultranza de la verdad. ¿Alguno de ustedes escuchó ayer el evento este que les mandé de acceso a la impartición de justicia? Ninguno tuvo oportunidad. ¿Nadie? No, profe, tenía una reunión en mi equipo de una tarea. Ok. Se las comparto, pues queda en Facebook esto. Les comparto el video, porque ahí van a notar que tuvimos un debate precisamente respecto de esto. Había un funcionario judicial que él decía, yo hago justicia. Y otro abogado que también hablaba de la justicia y su servidor que decía, bueno, pues analicemos eso que dicen, ¿no? Porque suena muy bonito, pero ya tendríamos que ver qué ocurre realmente. Les comparto los videos y lo platicamos próxima clase. Pero dense cuenta ustedes que en el sistema acusatorio esta idea de la justicia no es no es el fin que busca el proceso. ¿Queda claro? Siguiente característica. En este sistema, la confesión no es la reina de las pruebas. Es más, ni siquiera es considerada una prueba. Sino que únicamente se convierte en un
en un indicio. Es decir, la pura confesional no es suficiente para justificar una condena, sino que debe de estar concatenada con diversas probanzas que la hagan verosímil, es decir, creíble. ¿Sí queda claro? A diferencia del sistema anterior, del inquisitivo, donde la confesional pues era la reina de las pruebas y el sistema estaba diseñado para conseguir una confesión. Aquí no. Entonces, en rigor de verdad, la confesión no es una prueba para este sistema. ¿Queda claro? Y por lo tanto, si no quiero obtener confesiones, pues en este sistema está prohibida la tortura. En este sistema no te voy a torturar, pero voy a castigar si me mientes. Si tú te presentas a declarar y lo haces con mentiras, tendrás una sanción. ¿Queda claro? Ahora, esta sanción se llama, dependiendo del país, perjurio, o en el nuestro, falsedad de declaraciones ante autoridad. Veamos la siguiente característica. En este sistema, el imputado siempre sabe quién lo acusa, de qué lo acusa y qué pruebas hay en su contra. Por lo tanto, esto tiene como finalidad garantizar la defensa del imputado. Es decir, piensa en lo siguiente, Jonathan, si yo llego y te digo, Jonathan, ya sabemos lo que hiciste ayer, te va a ir bien mal. ¿Qué me preguntarías, Jonathan? Perdón, profe, se trabó un poquito, perdóname. Que si yo voy y te digo, Jonathan, ya sé lo que hiciste ayer, te va a ir bien mal. ¿Qué me dirías? Pues, ¿qué hice, no? Porque no sé. Ah, no te puedo decir, pero además te vieron, no te hagas. ¿Qué me vas a preguntar? Que yo no sé qué hice, que estuvo mal, ni quién me vio. ¿Y quién te vio? Te voy a contestar. ¿Quién te vio? Se dice el pecado, no el pecador. ¿Te podrás defender? No, porque no sé qué hice. Y se recuerdan ustedes que en el sistema inquisitivo toda la fase de instrucción era secreta y no se me decía ni de qué se me acusaba, ni quién me acusaba, ni qué pruebas había en mi contra. En el sistema inquisitivo eso no pasa. Desde un inicio, perdón, en el sistema acusatorio eso no pasa. Desde un inicio el acusado sabe de qué se le acusa, de ahí el nombre, ¿verdad? Pues, si no, ¿qué caso tiene? Sabe de qué se le acusa, sabe qué testigos o qué pruebas hay en su contra y sabe quién lo acusa. ¿Queda claro? Esto para privilegiar la defensa
adecuada. Muy bien. Y aquí con esto tenemos las características del sistema acusatorio. Ahora, hablemos de este otro sistema llamado mixto. Les platicaba o les adelantaba cuando empezamos a ver esto ya hace algunas semanas, que ahí hay autores que dicen que existe este sistema mixto y hay otros que dicen que no existe un sistema mixto. ¿Vale? Les comenté y les adelanté en ese momento que yo soy de los segundos, de los que pienso que no hay sistemas mixtos. Pero veamos qué ocurre. Primero les digo qué es esto del sistema mixto. Pues ya se imaginarán ustedes, un sistema mixto pues es aquel que mezcla lo inquisitivo con lo acusatorio. ¿Están de acuerdo? Históricamente, ¿cuándo surge? Surge en la época de Napoleón, 1805. Napoleón instituye en sus códigos, propiamente código napoleónico, un procedimiento penal donde la etapa de instrucción era secreta y la etapa de juicio era pública. Yo les pregunto a ustedes, pues, ¿qué no esto es igual que en el procedimiento inquisitivo español que hemos estudiado? ¿Qué en el procedimiento inquisitivo español? La primera etapa, la etapa de instrucción era secreta y ya que se desahogaban las pruebas, había hasta una etapa que se llamaba puesta en publicidad. Y entonces, ¿dónde ven ustedes lo mixto? Pero ya vieron por qué era necesario estudiar el proceso desde su vertiente histórica. ¿Por qué? Porque la idea que tienen algunos es que el proceso inquisitivo era todo oscuro, cerrado y no sabíamos nada. Pues no. Los documentos históricos nos llevan a entender esta estructura procedimental. Y además, veamos, pensemos lo siguiente. Carolina, ayúdeme, por favor. Si yo tengo un vaso de agua, ¿sale? Y le digo, aquí tengo un vaso de agua pura y limpia. Y le agrego una gota de tinta y la revuelvo. Le pregunto, Carolina, ¿esa agua sigue siendo limpia? No, ya no. ¿No? Bueno, entonces no es limpia. Es mixta. ¿Sí es mixta, Carolina? No, no es mixta. O sea, le digo que sí, pero no. ¿Qué es? Pues es agua con colorante, o sea, solo cambió el color del agua. Pero es agua sucia, entonces, ¿no? Ujú. Pero dense cuenta que esta idea de lo mixto, pues, ¿en qué se traduce? ¿Cómo nos explicamos algo mixto? Yo le voy a decir, si es agua mixta, tiene pedacitos limpios y pedacitos sucios, ¿se podrá? Lo mismo ocurre con un procedimiento. El procedimiento podrá ser acusatorio con 3 articulitos inquisitivos, ¿no sean exagerados? ¿O esos 3 artículos inquisitivos permearán en todo el sistema? ¿Qué piensan ustedes? A ver, pensemos lo siguiente. Emilio, hoy en día vivimos en un sistema acusatorio, ¿sale? Donde yo presumo tu inocencia. Pero te voy a arraigar en lo que investigo. Es decir, te voy a meter a la cárcel, que no le voy a llamar cárcel, le voy a llamar centro de arraigo. Y a ti no te voy a llamar reo, te voy a llamar arraigado. Pero vas a estar privado de tu libertad.
pero te presumo inocente. A ver, ¿qué te parece a ti? Pues si ya estoy en teoría preso y pues ya no, no se me está respetando como tal la inocencia, ¿no? Que se debería. Pero es mixto. Sí te presumo inocente adentro de la cárcel. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se puede? Es más, voy a poner un guardia que todos los días cuando te dé los buenos días te diga, señor Emilio, lo presumimos inocente. Pregunto, ¿será un sistema inquisitivo o un sistema acusatorio? Inquisitivo. Sí. Por ese motivo y por los principios de la lógica, hay una postura que establece que no existe esto de los sistemas mixtos. ¿Por qué? Porque hay un principio lógico que se llama el principio de identidad. El principio de identidad indica una cosa es o no es. No puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Señorita María José, auxílieme, por favor. Le pregunto, ¿a usted le gustan los tacos? Sí, ¿Así de calle, de puesto? sí, A mí también. Y le pregunto, ¿le gustan los tacos campechanos? sí. ¿Qué lleva el taco campechano donde usted come? Creo que es longaniza con bistec. Bueno, no sé si me equivoco. No, pues es que será taco campechano dependiendo del taquero que te lo haga. Por eso pregunto, ¿dónde usted come? Longaniza con bistec. Alejandro, ¿dónde usted come tacos, qué lleva el taco campechano? De todo, de todas las carnes. De todas las carnes. ¿Y cuáles son todas las carnes? Longaniza, bistec, asada, suadero, Ok, tripa. Bueno, tripa no, pero suadero sí. bueno, suadero, bistec, longaniza, etcétera. Y ese será taco campechano allá con Alejandro. Y les pregunto a ambos, ¿el taco campechano sabe a suadero o sabe a longaniza? Pues sabe a otra cosa, ¿no? Tan es así que por eso lo pido. El taco campechano podemos decir que es un taco mixto o tendrá su propia identidad. Es una cosa diversa. ¿Concuerdan o no? Lo mismo ocurre con los sistemas, nada más que en un sistema procedimental. En una abstracción, como es un método de debate, debemos nosotros entender lo siguiente. O tenemos un sistema inquisitivo, o tenemos un sistema acusatorio, con mayor o menor graduación, pero no podemos hablar de un sistema mixto. Si ustedes leen su Código Nacional de Procedimientos Penales, van a leer del artículo 1 al 136 y ustedes van a decir, esto es maravilloso. El inculpado tiene un montón de derechos y garantías y todas las autoridades están para vigilar que se le respete. Hasta ganas les van a dar de ir a cometer un delito. Pero luego van a llegar al artículo 137 y al 138 y van a decir, a ver, momento, aquí dice que me pueden meter a la cárcel en automático. Sin necesidad que lo pida el Ministerio Público, es decir, el juez oficiosamente me va a meter a la cárcel. Y me van a meter a la cárcel sin prueba. No hay necesidad de prueba. Y voy a estar en la cárcel todo el tiempo que dure el proceso. Les pregunto, ¿les sigue gustando el sistema? ¿Y qué pasó con todos esos derechos que ya platicamos 100 artículos atrás?
¿Qué pasa con ellos? Como dice Emilio, ¿qué pasa con su presunción de inocencia? Pues ya queda en letra muerta. Y es lo que ocurre. Entonces, la postura es esa. No podemos hablar de sistemas mixtos a la hora del procedimiento. No obstante, en nuestro país ha sido bien recibida esta idea, porque recuerden que al mexicano como que no le gusta decir las cosas. ¿Sí se han dado cuenta? Oye, ¿te gustó o no te gustó la película, por decir algo? ¿Y qué te contestan? Más o menos. O sea, sí o no. ¿Un más o menos qué es? ¿Sí o no? Mixto, maestro. ¿Se dan cuenta cómo nos quedamos en la indefinición? O luego también escucho que dicen, es que no me encantó. O sea, ¿cómo? Y así, al momento de analizar nuestro procedimiento anterior, pues obviamente los autores, los que fueron sus defensores y los impartidores de justicia, pues les da, pues como que escozor reconocer que era un sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque esto inquisitivo pues tiene una carga peyorativa. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué han dicho? No, no éramos inquisitivos. ¿Cómo creen? No, 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 no. Éramos mixto. Sí teníamos pedazos donde no tenías derechos y violábamos los derechos humanos, te torturábamos y te metíamos a la cárcel. Pero ya después había una etapa donde hasta te sobraban derechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, pues esta indeterminación pues ha dado lugar que en México se dé mucho esto de el canto de las sirenas de los sistemas mixtos. Otros autores nos indican que esto no existe. ¿Queda claro? Y esto que digo de mixto, aplíquenlo en cualquier otro país. Aplica igual. Cuando ustedes vean, tendrán esto. Pongo un ejemplo. Ayer en la reunión esta que teníamos, me hablaban de que al dictar una sentencia se hace con justicia y con un enfoque humano. Que eso es la impartición de justicia. Yo les preguntaba, oiga, discúlpenme, yo defiendo víctimas de violencia contra la mujer en su modalidad feminicida y yo me encuentro con un sistema que le pone muchísimas trabas, por no decir todas, a la mujer para que acceda a la impartición de justicia. Dígame dónde está su enfoque humano cuando me tienen a una víctima 12 horas esperando para que sea tomada su declaración. Cuando la hacen atravesar un suplicio de 3 o 4 años de proceso para haber sentenciado al sujeto que la agredió. ¿Dónde está su enfoque humano? Y me contestaban, bueno. Eso ya es otra cosa, maestro, porque hay que analizar entonces el caso con usted. ¿Qué pasó? Pero de verdad que no es así. Le digo, sí, yo tengo mala suerte, 15 años en ejercicio profesional y siempre me toca caer en juzgados con jueces así y todos los jueces, bueno, me los encuentro en las conferencias. Todo juez en la conferencia te habla de que es justo, prudente, honesto y bla, 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 bla. Pero ya cuando yo llego a un juzgado no los encuentro. ¿Creen que eso pase? ¿O será yo que exagero? Es más, en la audiencia que les mandé, ¿se acuerdan? La anterior audiencia donde el juez tiene una actitud, Ese juez da clases. ¿Cómo se imaginan?
que platica qué es impartir justicia. ¿Qué creen que les cuente? A ver tú, Diego, ¿qué te imaginas que platica ese juez? Pues que va a mencionar que todo es muy bueno y que todo es bonito, pero ahí en la audiencia se vio otra cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que analizar. Muy bien, esto de los sistemas mixtos, reitero, ustedes tomen su postura, lean a otros autores, no se queden únicamente con lo que yo digo y ya definan. Si lo defienden y creen que sí exista, pues den sus fundamentos. En lo personal, si históricamente a esto que le llaman sistema mixto es la misma estructura de un sistema inquisitivo, pues yo no veo dónde está lo mixto. ¿Sale? A lo mejor en el papel, pues ¿qué es lo que nos gusta? Que en el papel digan que tenemos muchos derechos y ya. Pero bueno, entonces ustedes chequenlo. Les compartí al chat otra audiencia. Así como les he enseñado una audiencia donde no me gustó o ustedes valoren lo que hizo el juez, esta audiencia que fue a la que tuve que acudir el miércoles que no les di clase, se las comparto y quiero que ustedes analicen la postura del juzgador. Independientemente si me da la razón o no, a mí me pareció un gran juzgador. Quiero que ustedes lo analicen. No lo conocía, no tenía el gusto, no me había tocado audiencia con él, pero aplaudo cómo lleva sus audiencias. Ustedes analícenla. Así como nos toca juzgadores buenos, nos pueden tocar juzgadores malos y nos pueden tocar juzgadores excelentes. No quiero que tengan la indebida noción de que el juzgador es como el ejemplo que les mandé pasado. ¿Que todos son así? No. ¿Queda claro? Es como nosotros. Son personas, hay buenas, hay malas, hay regulares, hay peores, hay nefastas, lo que sea. Muy bien. Entonces, chéquenla y la comentamos la siguiente sesión. ¿Alguna duda? Profe, nos pide acceso para... Se los voy dando poco a poco, por lo mismo que son audiencias, no pueden ser compartidas a cualquiera. Tengo que ver quién es y ya les mando el acceso. Me tardo un poquito, pero les voy dando el acceso poco a poco. ¿Sale? Dígame, Carolina. Profe, igual quería preguntarle si ya subió la clase de lunes. Es que como no tenía buen internet, como que no tomé muy bonitos apuntes. Entonces, no sé si podría compartirnoslo. O Ya está en el canal. Por favor, chequenlo ya directamente ahí. Está como siempre le pongo, ¿no? Clase de tal hora a tal hora y ahí viene el subtítulo de lo que vimos. Ahí viene. Y si pueden, pues mándenlo al grupo de WhatsApp para que a mí les digo que he tenido muchísimo trabajo y la verdad se me olvidó mandarles el aviso. Nuevamente la misma recomendación, pues activen las notificaciones para que en cuanto se suba el video, pues ya no tengan que estar en ascuas. ¿Sale? Es la ventaja de la tecnología, pero no la usan. No fuesen videos de Yuya, porque ahí sí. Hasta están esperando que lo suban a la hora. Pongan las notificaciones, ya les llega y ya no batallan con ese aspecto. Veo que me hacen una pregunta en el chat. Me pregunta Kevin, ¿qué? A ver, Kevin, ¿cómo se le asigna un caso a un juez? ¿Es la pregunta? Sí, profe. Ok, por lo menos Ciudad de México se tienen unas unidades de gestión administrativa judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que no llega directamente al juez, los jueces no saben, sino se asignan por turno. Es decir, hoy llegan 10 casos y tenemos 5 jueces por inventar. Pues les tocará de 2 casos a cada juez y se van asignando a cómo llegan. El caso 1 le toca a Polanco, el caso 2 le toca a Carolina, el caso 3 a Axel, el caso 4 a Jonathan y el caso 5
a María José. Ah, pues el caso 6 empieza a correr otra vez. Ya le tocará otra vez a Polanco, el caso 7 a Carolina, el caso 8 a Axel y el caso 9 a Jonathan, y así. A esto se llama asignación por turno. ¿Sale? Lo hace una unidad administrativa que no tiene contacto con los juzgadores. Esto es con la idea de que no tengamos jueces por consigna, ¿estamos? Que no caiga un caso con un juez que sea modo, sino que te puede caer cualquier juzgador. Me pregunta María Fernanda, ¿cuánto tiempo puedo estar en la cárcel sin que se dicte sentencia? La Constitución dice 2 años. El plazo máximo para estar en prisión preventiva oficiosa será de 2 años. Pero luego la propia Constitución dice, salvo que se prolongue tu estancia por el ejercicio del derecho de defensa. Pregúntenle a doña Rosario Robles, que ya lleva casi 3 años en prisión preventiva oficiosa y no sale. Dime, María Fernanda. Sí, bueno, es que el otro día estaba leyendo un caso sobre, me parece, Israel Vallarta y ya lleva 16 años en prisión sin dictar sentencia, bueno, sin que se le dicte sentencia. Por eso era más que nada mi pregunta. Bueno, el caso de Vallarta, recuerde usted que es con el sistema procesal anterior. Sí, Y en el sistema procesal anterior no había ese límite. Y hay casos de 17, 20, 10 años en prisión preventiva. Pero muchísimos, 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 muchísimos. Con el nuevo sistema se supone... Es que recuerden que tenemos un sistema acusatorio de nombre con muchos pedacitos inquisitivos. Entonces, cuando les digan ustedes, es que, bueno, si no es 100% acusatorio, vamos a decir que es mixto. Van a ver. En eso vamos a terminar. Y hoy en día tenemos un caso que estamos viviendo. Rosario Robles está en prisión preventiva oficiosa, ya lleva más de 2 años, no se le ha dictado sentencia y sigue en la cárcel. Entonces, lo que dice la Constitución, pues queda en letra muerta. Y así pasará bastante. Yo no dudo que esta figura será motivo de condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en próximos años. Es violatoria de derechos humanos. ¿Sale? ¿Sí le resolví la duda, María Fernanda? sí, muchas gracias. De nada, hasta luego. ¿Algo más? Bueno, recuerden que no es clase de penal. Yo les doy muchos ejemplos de penal porque yo me dedico al derecho penal y al derecho fiscal. Entonces, por eso les doy muchos casos de estos. Voy a tratar de darles casos también de civil, de administrativo, para que ustedes vayan conociendo la gama del proceso. ¿Qué ocurre? Que es como el zapatero, ¿no? Que a todo le ve cara de zapato y lo quiere arreglar con martillo y clavos. Pues igual yo soy penalista, pues a todo le veo cara de penal, pero no es así. ¿Sale? Les compartiré cuestiones de civil, que también llevo asuntos civiles, para que ustedes vayan entendiendo estas circunstancias. Iniciaré con una demanda y su contestación, y a lo mejor una sentencia, para que ustedes vayan conociendo. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a descansar. Tengan un excelente resto de jornada, un muy bonito fin de semana y nos vemos aquí el lunes con ánimos renovados. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profe. Hasta luego, gracias, Hasta luego, profesor. profe. Gracias, profesor. Hasta luego.